El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose a los 12, le dijeron: despide a la gente que vayan a aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: dadle vosotros de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5.000 hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Tomando los 5 panes y los 2 peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Palabra del Señor. En esta fiesta del Corpus, en este año C que llamamos, tenemos un ciclo de 3 años, ciclo A, B y C, ahora estamos en el C. Nos ponen este Evangelio, otros años nos ponen los otros Evangelios. Y aquí se nos pone esta multiplicación de los panes y los peces del Evangelio de Lucas. Y alguno podría preguntarse: bueno, ¿y eso qué tiene que ver de forma directa con esta fiesta que celebramos, la del Corpus, el cuerpo y la sangre de Cristo? Pues tiene mucho que ver, porque la Iglesia vio desde el principio en estas multiplicaciones de los panes y los peces, en el fondo, lo que era la asamblea litúrgica, lo que era la misa y lo que era el darse el mismo. Y si nos fijamos en la estructura es esta. La gente, ¿dónde va a buscar de comer? Pues ahí donde lo venden, hoy diríamos en los supermercados, en las tiendas, en los hipers, en cualquier sitio, por internet, por teléfono, por donde sea. Pues en aquellos tiempos la gente sobre todo si estaba en los campos, como es este caso, pues a los cortijos, a las masías, a los sitios cercanos, que vivían del campo y que vendían su propia cosecha. Y entonces se empieza a hacer de noche. Recordemos, antiguamente las misas se hacían de noche. Y digo antiguamente, no quiero decir hace 100 años, ni hace 70, que se hacían por la mañana y basta, sino hablamos del siglo I, II y III, hasta inicios del siglo IV, mientras había las persecuciones y el domingo no era fiesta, hasta que Constantino decretó el domingo fiesta, que entonces se pasó a celebrar por la mañana la misa, pero hasta que no fue fiesta el domingo, sobre todo las misas eran por la noche. Y nos recuerda esto: empieza el día a declinar, se está haciendo de noche. Y entonces los apóstoles, los 12, le dicen a Jesús: venga, despídelos, que vayan a comprar algo a comer, que llevan aquí todo el día, que no han comido, que se quedarán hasta sin cenar. Y dice Jesús: dadles vosotros de comer. Aquí es una de estas frases que algunos han entendido muy mal y que entienden que los curas sirven para eso, para crear comedores para los pobres. Esa es la misión de los apóstoles. Y digo entendido muy mal porque no es esto. La misión de los apóstoles es dar otro pan, el pan del cielo, el pan de la Eucaristía. Y por eso Jesús les dice: haced que se sienten, eran 5.000 hombres, en grupos de 50 cada uno. Y esto a los cristianos antiguos les recordaba las comunidades cristianas. Todavía eran tiempos, siglo II, primero, segundo y hasta parte del tercero, bueno, incluso el tercero, donde las misas eran en las casas. Y aunque eran casas de gente bien, lo que cabían era eso, 50, 60 personas.
y la misa se hacía en las salas de las casas. Y así, esos cuando ven ponerlos en grupos de 50, ¿por qué? Porque recordaban cada una de las misas que representan la única misa de Cristo. Lo hacen, él toma los 5 panes y los 2 peces, alza la mirada al cielo, pronuncia la bendición. Cuando uno va oyendo esto, recuerda la última cena, lo que hace con el pan y con el cáliz. Y lo va dando a los discípulos para que lo sirvan a la gente. Es curioso, no lo dan a los discípulos o a la gente para que lo distribuya, no. Lo dan a los discípulos, que son los que han de distribuir este pan y estos peces. Y los cristianos, oyendo esto, reconocían lo que es la misa, donde es Cristo que se hace presente y donde los apóstoles, sus sucesores, sus sacerdotes, los obispos y sus sacerdotes van repartiendo el pan eucarístico. Cristo que se hace pan, y es Él el que se multiplica en todas las iglesias del mundo. Y algunos dirían, bueno, el pan sí y los peces. Y pues, si os habéis fijado en muchísimas pinturas, está tan reconocido que esto recuerda a la última cena, que en muchas últimas cenas aparece en las pinturas el pescado, cuando en la última cena no había pescado. Y es que el pescado tenía en los primeros cristianos tenía un toque especial. Y es que todos recordaban aquel acróstico de lo que es pez en griego, ichthys, que era el acróstico de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios Salvador. Y por eso los primeros cristianos, como muchos hoy todavía, si veis en los coches, detrás de los coches y sale un pez, quiere decir soy cristiano. Todavía hoy se ve en muchos coches con este, pues bien, y continúa con el paralelismo con la misa. Cuando acaba todo no dice, bueno, que la gente se lleve las sobras o que las tiren o las dejen. No, recogedlas todas. Y dice que comieron, se saciaron, recogieron lo que había sobrado, 12 cestos, uno por apóstol. Representa este cesto de lo sobrado, aunque no lo es una representación. Esto no es la Eucaristía, pero la recuerda, por eso nos lo ponen. El pan que sobra, el Cristo que sobra, el Cristo Eucaristía, no se tira, no se lleva a casa así por las buenas, se guarda. Y es el Santísimo, es que tenemos en la capilla del Santísimo, allí pues se conserva este pan que sobra de la misa y que sirve a 3 cosas, como sabéis todos muy bien. La primera, para la adoración. Cristo está realmente presente y es adorado, por eso aquí hacemos tantas horas de adoración de lunes a viernes, teniendo tantas horas la iglesia abierta y el Santísimo expuesto. Recordemos, de 7:15 a la 1 del mediodía y de 4 hasta casi a la hora de cerrar, excepto en la misa, hasta las 9:15 de la noche. Esto de lunes a viernes, exposición del Santísimo, porque Él es el centro de nuestra vida, o debería serlo, Cristo. Y Cristo lo encontramos de una forma única y especialísima en la Eucaristía. De hecho, eran muchos los que, sobre todo una monja especial, pero mucha más gente, la que iba pidiendo al Papa en el siglo XII y después el siglo XIII, le pedían que hiciera una fiesta de la Eucaristía. Bueno, el Papa decía, ya hay una fiesta de la Eucaristía, es el Jueves Santo. Sí, pero el Jueves Santo es todo el misterio de la misa, es todo especial. Lo que queremos es una fiesta única para un punto especial de la Eucaristía, que es que en todo el pueblo pueda entender que en la Eucaristía, en ese pan deja de ser pan, ese vino deja de ser vino, y ahí tenemos realmente y sustancialmente presente a Jesús en la Eucaristía. El pan pasa a ser el cuerpo de Cristo, el vino, la sangre de Cristo. Y el Papa era reticente, no hacía falta, tenemos el Jueves Santo, hasta que empezaron los famosos milagros eucarísticos, que hubo varios milagros
el que el Papa más quedó sorprendido era el milagro de Bolsena. El Papa en aquella época estaba en Orvieto y le llega, tenía la corte allí, estaban los cardenales, él, y le llega que cercano a Orvieto, en Bolsena, ha habido este milagro. El milagro era un milagro típico de estos eucarísticos de este siglo XIII, que hubo en España, en Francia y en Italia, al menos. Y el milagro era el siguiente: en la catedral estaba un cura de paso, diciendo misa, celebrando la misa, no creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y en el momento de partir el pan, si os fijáis, cuando se va rezando el Cordero de Dios, que se parte el pan, ese pan partido empezó a sangrar y lo dejó todo hecho un desastre. Todavía se conserva este desastre, o sea, todo lo que son la ropa litúrgica toda manchada en sangre, en esta sangre. Y llegó este milagro, hicieron traerlo todo a Orvieto y todavía se conservan todas estas reliquias en Orvieto, en donde estaba en ese momento el Papa. Pero después, junto a este, empiezan otros, al menos 5, y el Papa se ve obligado a decir, bueno, aparte de unos signos que se vieron y otras cosas, pero eso ya es más discutible. El caso es que el Papa instaura la fiesta del Corpus. Según la leyenda, porque esto es más leyenda, no sé si es historia del todo, el Papa encarga, bueno, que el Papa lo encarga a Santo Tomás, esto es historia absolutamente cierta, todos los textos litúrgicos y los himnos, que todavía son los himnos que cantamos en la adoración, pues son de Santo Tomás. Pero habría encargado a 2 de los mejores teólogos de la época, que es como decir casi de la historia, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. Uno de corte franciscano, Buenaventura, el otro de corte dominico, Santo Tomás, pero los 2 grandes doctores de la Iglesia. Dice la historia que cuando van a presentar todos estos himnos y cantos y oraciones del Corpus al Papa, empieza Santo Tomás leyendo, haciendo esta lectura al Papa de estas oraciones e himnos, y dice que mientras lo va haciendo, San Buenaventura coge los suyos y los rompe, reconociendo que no había nada que hacer, que eran mucho mejores los de Santo Tomás. Seguro que también eran buenos los de San Buenaventura, pero quedó así, con Santo Tomás. Y hoy es el día, bueno, hoy no, en realidad era jueves pasado, el día de Corpus, pero bueno, no siendo festivo se pasa hoy. Y era el día clásico donde se hacían las grandes procesiones con el Santísimo, donde todavía se hacen, donde esta tarde se hará, después de la misa en la catedral, bueno, la catedral, por el casco antiguo, se hará esa procesión más que centenaria. Hoy en día una cosa tiene 3 o 4 años y ya dicen que es tradición. La procesión del Corpus en Barcelona tiene más de 500 años y lo quieren quitar porque no es suficientemente tradicional, dicen algunos. Pues es una de las tradiciones más antiguas de Barcelona. Para nosotros la fiesta es importante porque es reconocer el misterio de Cristo. Cristo se nos hará presente. Realmente Él quiere ser nuestro alimento. Y como decía la secuencia que hemos leído, Él que es el pan de vida, pero que tiene como una especie de contradicción. Es pan de vida y pan de muerte. Pan de vida en el sentido de que aquellos que lo reciben en gracia es para su vida eterna, es su alimento que les llevará a la salvación eterna. Pero para aquellos que viven en el mal y en el pecado y que pasan de Cristo, el recibir la Eucaristía es fuente de condenación por desprecio a Cristo, por no saber ver lo que estás haciendo, por, en el fondo, vivir en el mal, y Cristo es incompatible con el mal. Él lo que quiere es nuestra conversión, nuestro cambio radical, nuestro pasar por el sacramento de la confesión, el vivir bien ante Dios. Y entonces sí,
alimentarnos de este pan de vida eterna, que nos vaya mejorando día a día hasta llevarnos con Él a la vida eterna.